En la narrativa actual, profundizamos en una exploración profunda de la vida y la época de Francisco Franco, una figura fundamental en la historia moderna de España. Venerado por algunos y vilipendiado por otros, el impacto de este influyente líder continúa resonando dentro del tejido de la sociedad española. Nacido de la agitación de una nación plagada de malestar político, el ascenso de Franco al poder marcó el comienzo de uno de los periodos más transformadores de la historia de España. Nacido en el seno de una familia modesta en el Ferrol, Galicia, el 4 de diciembre de 1892, Francisco Franco fue el segundo de 5 hijos. Sus años de formación estuvieron marcados por el insidioso hilo de conflicto que impregnó todas las facetas de la sociedad española, telón de fondo en el que cristalizó su percepción del mundo. Franco dio un paso significativo en su búsqueda de la carrera militar, cuando se matriculó en la Academia de Infantería de Toledo. Su permanencia en la academia sentó las bases de su floreciente trayectoria en el servicio militar. Su corazón estaba puesto en el establecimiento de una aspiración española disciplinada y unificada que moldeó su mentalidad e influyó en sus acciones futuras. Franco, que emergió como un destacado líder militar durante la Guerra Civil, comenzó a atraer una importante atención local e internacional. Su postura inquebrantable y sus políticas estrictas se convirtieron en los pilares sobre los que descansaba su inminente liderazgo. Endurecido por las pruebas de la guerra, Franco llegó al poder y fue declarado oficialmente jefe de Estado en 1939. Su reinado marcó el comienzo de un régimen que quedaría grabado en los anales de la historia. Caracterizado por el autoritarismo, una postura antidemocrática y un enfoque en la estabilidad económica, el régimen francoísta guió a España a través de algunos de los periodos más tumultuosos del siglo XX. La ideología de Franco, sustentada en el nacionalismo y el catolicismo, se convirtió en un punto de apoyo en torno al cual giraron sus políticas. Su visión de España giraba en torno a los principios del tradicionalismo, el anticomunismo y el antiliberalismo. A pesar de que los principios de su gobierno polarizaron las opiniones y despertaron críticas despectivas, Franco logró establecer una dictadura que duró casi 4 décadas. Al capear los cambios globales de las guerras mundiales a la Guerra Fría, el régimen de Franco, con su política insular y su rígido control, produjo una España significativamente distinta de sus vecinos. El régimen de Franco no se trataba solo de política y gobernanza. También provocó grandes cambios sociales que afectaron al tejido cultural español. El arte, la literatura y el cine tuvieron que lidiar con un enérgico régimen de censura, dejando el panorama creativo de España fundamentalmente alterado. El decidido apego del régimen a mantener los valores tradicionales de España, y su vigorosa supresión de las identidades regionales finalmente llevaron a la desecación de la cultura española. En particular, las regiones catalana y vasca fueron las más afectadas por este impulso hacia la centralización. Sin embargo, incluso en medio de estos tiempos tumultuosos, España avanzó económicamente. Las políticas procapitalistas del régimen condujeron a un rápido desarrollo, atrayendo inversión extranjera e impulsando el turismo. La asociación de España con el término milagro económico comúnmente se refiere a esta fase. Sin embargo, era imposible ignorar las corrientes subyacentes de la insatisfacción. A medida que las naciones occidentales avanzaban hacia la democracia liberal, el firme compromiso de Franco con la autocracia aisló cada vez más a España en el frente internacional. Internamente, la inquietud se extendió a medida que el mundo atravesaba la era de una mayor conciencia política. Finalmente, cuando la salud de Franco empeoró, surgió la cuestión de la sucesión. Su decisión de nominar a Juan Carlos, nieto del rey Alfonso XIII, tomó a muchos por sorpresa. Juan Carlos, inicialmente visto como una figura decorativa, asombró al mundo cuando, tras la muerte de Franco, la dictadura franquista pasó gradualmente a una democracia parlamentaria bajo su gobierno. Así persiste el legado de Francisco Franco. El impacto de su gobierno en el panorama político, social y cultural de España continúa siendo disecado y debatido. El tiempo bajo su gobierno represivo sirvió como un período doloroso para muchos, y la desunión que causó todavía se siente hoy. A pesar de esto, no se puede negar el papel indeleble que desempeñó en la configuración del Estado español moderno. Las comunidades autónomas catalana o vasca ganaron más poder, y comenzaron a restaurar y promover sus identidades regionales a medida que evolucionaba la democracia. Estas comunidades aprovecharon al máximo ser parte del Estado español descentralizado. El período posfranquista fue testigo del florecimiento de una democracia liberal. Una mayor prosperidad económica junto con la democracia parecían ser la asociación perfecta. La entrada de España en la Unión Europea en 1986 reflejó su compromiso con los valores europeos, subrayando un alejamiento de la era franquista. Esta floreciente democracia ha provocado varias reformas para curar las heridas dejadas por la era franquista. La Ley de Memoria Histórica de 2007 tenía como objetivo eliminar los símbolos del franquismo, identificar y exhumar fosas comunes y compensar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. España, después de esta era, experimenta un fuerte crecimiento económico, marcadas transformaciones sociales y culturales y una mayor conciencia política. Esta prueba de democracia continúa dando forma al clima político de España. Las tensiones, las victorias, los reveses y los avances son testimonio del poder duradero de la época de la sociedad española.
Establece un ambiente reflexivo para el dinamismo y la resiliencia del sistema democrático español, tratando de reconciliar las polaridades en una sociedad en constante evolución. El impacto matizado de Franco en España no puede atribuirse únicamente a los aspectos controvertidos de su gobierno. Su inversión en infraestructuras españolas, por ejemplo, sigue subrayando el desarrollo socioeconómico de la nación ibérica. Un elevado símbolo de este guión, el extenso monumento del Valle de los Caídos, alberga los restos de más de 30.000 personas que murieron durante la Guerra Civil. En particular, las críticas sobre el manto del franquismo aún perduran, lo que plantea un desafío importante al proceso democrático de España. Las narrativas contradictorias dentro de la sociedad reflejan la necesidad de España de reconciliarse con su pasado bajo el extenso gobierno de Franco, un espectro que continúa acechando sobre el país. Incluso mientras España navega por estos intrincados desafíos, la sanguinaria trayectoria de su viaje más allá de Franco sigue siendo visible. Hoy, España no es solo miembro de la Unión Europea, sino una tierra que trasciende su tumultuoso pasado hasta convertirse en uno de los mayores destinos turísticos del mundo. El reinado de Franco, plagado de agitación, es un recordatorio constante para la sociedad española. Su fuerza reside no solo en su capacidad para evolucionar y adaptarse al cambio, sino también en su determinación colectiva de no volver nunca a tiempos tan oscuros. Encarna el espíritu de resiliencia, progreso y esperanza, el verdadero corazón y esencia de la búsqueda de España de un futuro mejor. Al concluir nuestra narración, se hace evidente que Francisco Franco, aparentemente una figura divisiva, sigue siendo un personaje intrigante en la historia de España. Su vida y su gobierno, aunque plagados de elementos polémicos, contribuyeron a la dinámica que se desarrolla de una España moderna, una nación que lucha por armonizar la narrativa dual de lucha histórica y resiliencia transformadora. A pesar de las implicaciones duraderas, y los debates en torno a su legado, la era de Franco marcó el comienzo de elementos de estabilidad, impulsando simultáneamente importantes transformaciones sociales, económicas y culturales. Al hacerlo, dejó atrás una España que sigue creciendo, adaptándose y renovándose, una España que forja perpetuamente su camino hacia el futuro, respetando al mismo tiempo su historia, y las pruebas por las que ha surgido. Más allá de un verdadero documento histórico, la historia de vida de Franco ofrece a las sociedades contemporáneas importantes conocimientos sobre las peligrosas fisuras que pueden plagar a una nación y la resiliencia necesaria para repararlas. Aconseja la vigilancia contra el atractivo del poder absoluto y refuerza la creencia en asociaciones globales. No solo redefine el concepto de liderazgo sino también, y quizás más importante, los principios de humanidad y bien social. Narrada a través de generaciones y resonando en el presente español, la historia de vida de Francisco Franco sin duda es un recordatorio del precio pagado por lograr la unidad. Su ascenso al poder, la trayectoria de su gobierno y las secuelas de su reinado encarnan la lucha continua entre unidad y diversidad, estabilidad y cambio. La historia de Francisco Franco, aunque grabada en el complejo tapiz de la historia de España, sigue siendo una parte idéntica de la narrativa global. Su vida, gobierno y legado son representaciones de patrones sociales y marcos políticos más amplios que han demostrado su resonancia en múltiples culturas y periodos de tiempo. A veces un gobernante duro, otras veces un líder visionario, la personalidad multifacética de Franco continúa desmoronándose, sumida en un marcado relieve en el contexto de la era tumultuosa que presidió. Un hombre complejo, cuya vida y gobierno reflejan el complejo estado de las sociedades humanas mientras enfrentan los desafíos y oportunidades de sus tiempos. Mientras lidiamos con las innumerables facetas de su legado, a menudo es fácil pasar por alto las historias de quienes vivieron los años de Franco, aquellos cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente por las decisiones tomadas por un líder firmemente arraigado en el poder. Sus voces, sus historias, son una parte integral de la narrativa española, iluminando la condición humana durante uno de los periodos más desafiantes de España. Mientras intentamos destilar la esencia de la era de Franco, encontramos que produce conocimientos preciosos sobre la naturaleza del poder, la promesa de estabilidad social y los peligros del empobrecimiento espiritual. A través de estas ideas, vemos más claramente no solo el viaje de un líder, sino el viaje de las personas que vivieron su gobierno, y continúan viviendo y dando forma a la historia de España. La vida y la época de Franco siguen resonando en nosotros, no solo como un catálogo de acontecimientos históricos, sino como un espejo que refleja las complejidades de la experiencia humana. Una historia de una nación y su decidida búsqueda de un destino compartido, indisolublemente ligado a su pasado, presente y futuro. Es una historia que seguirá escribiéndose, y reescribiéndose mientras haya gente que la cuente.